Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con esta bandejita donde venían unas pastas y me parece monísima para redecorarla. ¿Queréis ver lo que hago? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues como os digo vamos a trabajar hoy con esta bandejita que venía en pastas y que es súper mona, pero vamos, que la podéis hacer vosotros perfectamente porque fijaros que solo tiene un borde redondeado y luego está pegada aquí en las esquinas, así que es súper fácil. Sí que es verdad que es una especie de cartón con acabado un poco plastificado, pero por eso va a tener un poco más de dureza y nos va a servir muy bien para lo que queremos hacer. Como es un poco plastificado, lo que voy a hacer va a ser usar una imprimación todoterreno para que agarre bien y así no tengamos problemas. Voy a aplicar la imprimación tanto por dentro como por fuera y así ya también tendré una base clara sobre la que seguir trabajando. Si estás aquí pero no te has suscrito, hazlo ya, es gratis. Solo le tienes que dar al botón rojo de suscribirse y solo con eso me ayudarás un montón. Muchas gracias. Ya tengo aplicada mi imprimación y ahora voy a seguir trabajando. Le voy a hacer un decoupage en esta parte de aquí con este motivo tan bonito de este papel japonés que compré en la última feria. Como veis sobra un poquito, así que lo que voy a hacer va a ser medirlo y recortarlo a la medida. Vale, esto irá aquí. Pero antes de hacer el decoupage voy a pintar los bordes y luego daré un repaso en blanco al fondo, porque yo creí que no se iba a notar, pero no sé si veis ahí detrás que se ven un poco las pinceladas en la parte central y prefiero que no se vean. Estos bordes por dentro los voy a pintar con pintura marrón chocolate. En la parte de afuera lo que quiero hacer son unas franjas, aprovechando las líneas estas. Entonces, bueno, las ondas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, como esta imagen tiene un tono verdoso así de fondo, pintar primero el color más claro, que en este caso es un color bastante oscuro, que es este verde aguacate. Voy a pintar todo el fondo con este verde y luego pintaré encima las líneas. Lo que no tengo seguro es de qué color voy a pintar la base. Yo creo que la base la voy a pintar también de marrón, así que solo tendré que pintar de verde esta parte de aquí, porque la parte de abajo la podré pintar cuando pinte las líneas. Lo voy a pintar antes de pintar la segunda capa de la parte interna, porque así si me salgo un poco por aquí puedo repasarlo después con la segunda capa. Ya he pintado la parte de fuera de verde y la de debajo le he dado ya una capa del marrón chocolate. Y ahora voy a prepararme para hacer las líneas aquí. Tengo aquí, como veis, una cinta de carrocero que es con la que voy a marcar las líneas para luego pintarlas. Entonces, vamos a ver. Esto, como veis, va un poco inclinado, así que lo voy a hacer un poquito a ojo, inclinando un poco, haciéndolo cada vez más hacia adentro. Y hay que pegar
bien el borde de las cintas. En este caso pintaré esta parte de aquí, esta no, entonces pintaré esta de aquí, así que así hacia adentro. La medida nos la dan nuestras ondas de la bandeja. Si tenéis una bandeja que no tiene ondas, simplemente lo medís, lo marcáis y lo hacéis. Y voy a marcarlas y ponerlas todo alrededor. ¿Qué te está pareciendo esta bandejita? Déjamelo en comentarios. A mí me encanta leerlos y los contesto todos. Si te gusta, dale también al dedito arriba. Y compárteme en tus redes sociales para que puedan conocerme tus amigos si aún no me conocen. Gracias. Y ahora pintaremos con la pintura marrón chocolate estas líneas. Sed un poco generosos con la pintura porque así solo le tendréis que dar una capa y siempre es mejor para este tipo de cosas. Y aplicadla desde la cinta hacia adentro porque así, si por lo que sea no la habéis pegado bien, no se va a colar tanto la pintura por debajo de la cinta. Pero vamos, que lo que tenemos que hacer es pegar muy bien la cinta y entonces no habrá problema. Y ahora, antes de que nuestra pintura esté completamente seca, vamos a retirar las cintas de carrocero. Y luego pintaré otra vez, le daré otra capa a la base. Pues ya tengo mi bandeja seca y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar mi papel de decoupage. Al ser papel japonés es súper fácil porque lo coloco y solo le tengo que poner por encima el medium de decoupage. A ver, que estoy mirando que le sobra un poquito de arriba abajo, así que le voy a recortar un poquito. Lo pongo ahí centradito en su sitio y ahora simplemente con un pincel suavecito le voy a aplicar el medium para decoupage desde dentro hacia afuera para que no le salgan arrugas, pero así es mucho más fácil dejarlo en su sitio. Cuando se seque ya estará listo mi decoupage. Bueno, ideadores, pues mirad, vengo que estoy destrozada. Mirad lo que me ha pasado con el papel. Cuando estaba echando el medium de decoupage, yo sí que vi que empezaba a salir como un poco de sustancia así marronácea. Creí que es que había limpiado mal el pincel de poner la pintura marrón. Pero es que cuando he vuelto ya estaba seco, se me ha ido todo el color del papel, así que estoy desolada porque lo primero es que es un papel que me encantaba los dibujos. Mirad qué dibujos tiene y ahora pues no sé, si uso algo más voy a tener que hacerlo con mucho cuidado para que no se me vaya el color. Y lo segundo es que compré dos, así que bueno, probaré, pero desde luego ahora, hoy por hoy, esta marca de papel no os la recomiendo. El caso que me da no sé qué tirarla, así que he mirado entre los papeles que tengo y he encontrado este otro papel de arroz de vacas, pues que bueno, que puede pegar con los colores. No es lo más que estaba diseñado para este papel, pero bueno, vamos a intentar seguir. He visto que aquí en esta esquina no lo había pegado bien, voy a intentar tirar de ahí y si no se levanta lo que haré será pintar encima para hacer luego decoupage.
que no va a ser eso porque no se va a levantar, porque este medium de decoupage es muy bueno. Así que nada, voy a pintar aquí de blanco y luego haré el decoupage con mis vacas. ¡Oh, qué rabia! Adiós, conejitos bonitos. Pues ya tengo secas mis vacas, que estas sí que han quedado perfectas. Luego repasaré esto de aquí, pero primero voy a hacer la parte de fuera, otro detallito. Tengo aquí un pincel en bisel y agua, aparte de la pintura marrón chocolate. Así que voy a hacer un degradado todo alrededor. Humedezco el pincel, mojo solo la puntita y aquí en otra superficie hago un poco así este arco para que se integre la pintura. Y voy a hacer aquí en las líneas verdes este degradado, pues para darle un poco más de profundidad. Este degradado flotado, como lo queráis llamar, siempre da más profundidad, más relieve y un poco más de elegancia. Otra de las cosas buenas de este degradado es que si lo hacéis en el mismo color como estoy haciendo yo, en caso de que la línea no os haya quedado muy recta, no os haya quedado perfecta porque no habéis pegado bien la cinta de carrocero o eso, pues se disimula. Yo en este caso no detecto haber tenido mucho problema de ese tipo, pero que lo sepáis. Si alguna vez nos quedan las líneas, le hacéis un flotado y solucionado. Pues eso ya está. Y ahora con esa pintura voy a acabar de pintar este interior. Esto por ejemplo, que aquí me pasé con la pintura blanca. Y luego pues voy a hacer como hacia el interior así unos brochazos para integrarlo un poco. Lo que tenía el papel en realidad era como roto, pero como yo no sé imitar eso, pues voy a hacer así unos brochazos y suficiente. Y bueno, aunque no son mis conejitos bonitos, pero si no hubierais sabido cuál era mi intención inicial, pues ha quedado una bandejita bastante mona. Cuando se seque la barnizaré y ya estará lista. Y así ha quedado después de barnizar nuestra bandeja. La verdad es que no es lo que yo iba buscando, pero el resultado me gusta bastante. ¿Y a vosotros os gusta? Nos vemos pronto, ideadores.